Buenas tardes, queridos alumnos. Me presento. Mi nombre es Jorge González y voy a ser su profesor de comprensión lectora para esta prueba de admisión 2025. Bien, el día de hoy los dejo invitados y bienvenidos a esta primera cápsula donde revisaremos el temario de la PAES 2025. Bueno, admisión 2025. En ella revisaremos los aspectos que el DEMRE va a evaluar durante la prueba y los aspectos que usted como estudiante debe conocer para rendir una buena prueba de competencia lectora. Bien, vamos a ello. Bien, primeramente hagamos una pequeña introducción a lo que va a ser la prueba de competencia lectora. Este extracto que tenemos aquí está, bueno, directamente un copiar y pegar de lo que vendría siendo el temario de Emory, y dice así: la competencia lectora es la capacidad de resolver tareas de lectura en diversos contextos, considerando información presentada en variados formatos y de acuerdo con distintos propósitos. Quizás usted ya tiene alguna aproximación a lo que es la prueba de competencia lectora, si ya la ha rendido anteriormente, o usted se encuentra en cuarto medio y es la primera vez que la va a rendir. Debe conocer de que esta prueba consta, bueno, principalmente de 8 textos, de donde los vamos a dividir en textos literarios y textos no literarios. Los textos literarios son todos los textos cuya función es entretener al lector, mientras que los textos no literarios son aquellos cuya función es informar al lector. Claramente estos son dos grandes grupos que, bueno, tratamos de resumirlo con palabras bastante simples, pero nos daremos cuenta que al estudiarlos son dos grupos completamente muy grandes y variados. Los textos literarios se trabajan de una manera y los textos no literarios se trabajan de otra manera, abordando información, aspectos, modos y, bueno, formatos muy distintos, completamente distintos. Esta competencia es fundamental porque a través del pensamiento crítico, la creatividad y el diálogo permite a los ciudadanos y ciudadanas integrarse participativa y reflexivamente en diversas instancias de la vida en sociedades democráticas. Bien, otra cosa que nos daremos cuenta y otro aspecto que también vamos a evaluar, bueno, que usted se va a dar cuenta a medida que estudie para esta prueba, es que la prueba de competencia lectora, por muy variado que parezca o muy, bueno, quizás no tan objetivamente, es que la prueba de competencia lectora es una prueba sumamente objetiva. ¿Qué es lo que quiere decir esto? De que una mínima palabra, una mínima sintaxis dentro del análisis del párrafo me va a llevar a una respuesta totalmente distinta, contrario a lo que es la prueba de matemática. Y se los digo yo también siendo un estudiante que estudió para la prueba de matemática como tal. ¿Qué quiere decir de que esta prueba sea objetiva? Si usted quiere verlo de otra manera, puede ponerse en el papel de un detective y usted se le va a dar pistas que te va a tener que recapitular, las llamadas marcas textuales que las vamos a estudiar a su debido tiempo, y a través de estas pistas usted va a tener que llegar a una conclusión. Entonces, por eso decimos de que la prueba de competencia lectora es bastante objetiva, porque solamente hay un método, un paso a seguir que lo va a llevar a la respuesta correcta. A diferencia de ejercicios matemáticos que un solo ejercicio tiene mil y una maneras distintas de resolverlo. Bien. De este modo, la lectura se concibe como un proceso interactivo complejo en el que intervienen factores cognitivos, lingüísticos, académicos y sociales. El DERRA nos menciona 4 factores completamente distintos: cognitivos, lingüísticos, académicos y sociales. A medida que vayamos avanzando durante el transcurso de las clases, vamos a analizar cada uno de estos aspectos para que usted como estudiante a final de año tenga aprendido estos conceptos. Si yo le pregunto por lingüístico, usted sepa responder qué es la lingüística como tal, ¿bien? Y cómo aplicarla en el contexto de esta prueba de competencia lectora, que es para lo que nos estamos preparando. Bien, una vez que hicimos una pequeña introducción a lo que es la prueba de competencia lectora, podemos ir de lleno a lo que son los objetivos de la prueba de competencia lectora. ¿Qué es lo que me está evaluando a mí? ¿Y por qué no es una prueba de lenguaje como tal? Bien. La prueba de competencia lectora tiene como objetivo la selección de postulantes a las distintas instituciones chilenas de educación superior. Bien, eso ya lo sabemos, pero ¿de qué manera se me va a evaluar a mí? ¿Qué es lo que se me está pidiendo que yo como estudiante conozca para que digan, ah, ya, este estudiante sabe discernir entre los distintos textos, así que tiene, bueno, un puntaje acorde para ingresar a la carrera y universidad de su preferencia?
Por ello, quienes postulan deben demostrar niveles de competencia lectora acordes a los requerimientos de cada institución y carrera. De aquí a que cada institución le pida un puntaje distinto, dependiendo de la carrera y, bueno, la institución a la que usted quiere ingresar. La prueba evalúa la competencia lectora a través de la medición del desempeño de los y las postulantes en las habilidades de localizar, interpretar y evaluar. Tenemos la creencia popular de que para lograr un buen puntaje en esta prueba, solamente basta con hacer varios ensayos, ¿cierto? O bueno, es una prueba de lectura, lo cual no está del todo incorrecto, ¿cierto? Pero yo no, como estudiante, no puedo llegar a rendir la prueba de competencia lectora sin haber estudiado anteriormente, sin haber practicado anteriormente. Esta es una prueba que se estudia como cualquier otra. Claro, usted me puede decir, sí, basta con tener una buena comprensión lectora para que me vaya bien. Y claro, eso estamos generalizando de una manera demasiado grande en este caso. Esta es una prueba que se tiene que estudiar como cualquier otra, ¿bien? Porque hay demasiados aspectos que yo como estudiante tengo que saber, tengo que conocer, tengo que saber aplicar de manera correcta para poder, bueno, para que me vaya bien al fin y al cabo, que es lo que queremos todos, ¿cierto? Si yo llego a la prueba sin saber qué es localizar, sin saber qué es interpretar o qué es evaluar, claro, básicamente ya tengo el 50% de la prueba perdida. Bueno, ¿en qué consiste la prueba? Como dijimos, si usted ya ha estudiado, bueno, si ya ha rendido esta prueba anteriormente, quizás tenga un acercamiento a lo que es. Si no la ha rendido anteriormente porque va a ser su primera ocasión, perfecto, no hay ningún problema. Esta prueba consta de 65 preguntas de opción múltiple, de las cuales, bueno, selección múltiple con respuesta única de 4 opciones. Antiguamente eran 4 o 5 opciones. En esta ocasión van a ser solamente 4. ¿Bien? De estas preguntas, 60 solamente van a ser consideradas para el cálculo de su puntaje. Las otras 5 preguntas es una especie de experimento que tiene el DEMRE en cuanto a las habilidades que usted se le está midiendo, para saber de qué manera contesta el estudiante y, bueno, también conocer su nivel de competencia lectora. Es una especie de experimento. Y bueno, esta prueba está diseñada para ser respondida en 2 horas y 30 minutos. ¿Bien? Ya, hablamos un poquito de lo que eran las habilidades clave que usted como estudiante se le solicita que conozca para responder correctamente esta prueba, que eran localizar, interpretar y evaluar. Son 3 grandes grupos, pero de estos 3 grandes grupos también van a salir otras habilidades de competencia lectora que usted tiene que dominar, que son localizar, sintetizar, relacionar, inferir, interpretar y evaluar. Al final del día, son 6 habilidades de competencia lectora que usted tiene que dominar, pero el DEMRE las agrupa en 3 partes, en 3 segmentos. Bien, cuando hablamos de la habilidad de localizar, estamos hablando de la habilidad de que el estudiante sepa discernir de marcas textuales y utilizar esas marcas textuales para llegar a una alternativa correcta. Alternativa que se va a encontrar parafraseada en mi texto. El parafraseo también es una habilidad que vamos a revisar durante clases, pero para que lo tenga presente, el parafraseo quiere decir de que usted pueda eh, explicar una idea cuyo tema, idea principal, no se pierda, pero con otras palabras, ¿bien? Una especie de sinónimo, ¿bien? Utilizar sinónimos para explicar esa idea, pero sin que se pierda la idea central del texto. En la habilidad de sintetizar también haremos bastante hincapié en lo que viene siendo esto de tema, idea principal, título, ideas secundarias, pero eso a su debido tiempo. Que me pide localizar, identificar, reconocer y extraer datos textuales presentes en la lectura y que yo llegue a una alternativa correcta por medio del parafraseo. Bien, vamos con la habilidad de interpretar. Esta habilidad consiste en establecer significados a partir de la relación directa entre las distintas partes del texto. Aquí es donde entra el segundo gran grupo, claro, interpretar, pero también las distintas habilidades de sintetizar, relacionar, inferir e interpretar. Que usted como lector ya comienza a hacer algo con esas marcas textuales que estuvimos hablando de la habilidad de localizar. ¿Qué es ese algo? En sintetizar, llegar a una idea principal. En relacionar, establecer dos conexiones entre partes de un texto. Y digo partes porque puede ser cualquier parte bueno, cualquier cosa que esté dentro del texto. Pueden ser dos opiniones,
dos párrafos, dos oraciones, por ejemplo, dos opiniones, hasta dos grafemas ortográficos, por decirlo. Por ejemplo, ¿cuál es la relación entre este punto y esta coma? Puede salir y ha salido. Y por último, la habilidad de evaluar. Esta habilidad consiste en reflexionar y juzgar o valorar el texto a partir del análisis de su forma o de su contenido. Lo que se le está pidiendo en la habilidad de evaluar es que usted sea capaz de juzgar la intención comunicativa del autor y qué es lo que está tratando de comunicar el autor. Bien, y para eso haremos uso de varias partes del texto que el autor ha escrito, ya sea los párrafos, su tono, bien, las palabras que ha utilizado, por ejemplo, el contexto y la postura que está adoptando el emisor a la hora de comunicar este texto. Bien, hemos hablado un poquito en qué consisten las habilidades clave del texto, pero ahora lo que queremos saber es de qué manera se va a evaluar estas habilidades clave y bueno, qué es lo que usted tiene que conocer de cada una. En localizar, ya dijimos que se le pide extraer información explícita del texto y como segunda tarea lectora, identificar información explícita formulada a través de sinónimos y de paráfrasis. Aquí ya entra algunos de los conceptos que hemos hablado, pero para que lo sepa también, son conceptos que vamos a trabajar durante clases. Si usted a este punto hay ciertos conceptos que quizás no comprende del todo bien, que quizás son nuevos para usted, está completamente bien, porque al final del día esto solamente es una explicación del temario. Durante las clases y durante las distintas cápsulas que vamos a ir lanzando durante el transcurso del semestre, iremos abordando a mayor profundidad durante esto, bueno, de estas palabras nuevas para usted, para que cuando llegue el día de la prueba, usted ya tenga todo absolutamente dominado tanto los conceptos y de qué manera aplicarlos en la prueba de competencia lectora. Bien, vamos con la habilidad de interpretar. Y aquí también van saliendo algunas de las palabras que hablamos durante las distintas habilidades, de sintetizar, relacionar, interpretar y inferir. Bien, interpretar. Establecer la relación, problema-solución, categoría, ejemplo de causa-consecuencia, que son algunas palabras propias del texto expositivo que quizás usted estudió durante el transcurso de su educación media. Entre distintas partes o entre distintas informaciones de un texto. Esta parte final, entre distintas partes o entre distintas informaciones de un texto, se va a repetir bastante durante el transcurso de las clases, pero es para que dejar bastante claro y también bastante específico para que cuando llegue el día de la prueba no se tope con alguna sorpresa de que puede ser cualquier parte que forme parte de mi texto. Bien, elaborar inferencias sobre el significado local y global del texto a partir de marcas textuales. Aquí ya entramos de lleno a lo que viene siendo la habilidad de evaluar, es decir, de inferir, perdón, una disculpa. Inferir como tal viene siendo llegar a una conclusión a partir de las marcas textuales que usted como estudiante se leyó. Las pequeñas migajas de pan, decía un cuento infantil, Hansel y Gretel, si no más recuerdo. Las pistas que usted tiene que tomar para llegar a esa conclusión. Determinar el significado de una parte, párrafo o sección de la globalidad de un texto. Ya estamos hablando de lleno de la habilidad de interpretar. Sintetizar las ideas centrales de una sección o del texto. Identificar la jerarquía de las ideas de una parte del texto. Habilidad de sintetizar. Establecer una jerarquía entre tema, idea principal y idea secundaria. Y por último, reconocer la función de un elemento textual. Habilidad de evaluar. Y bueno, ya que estamos de lleno con la habilidad de evaluar como tal, este tercer gran grupo, hablemos de él. ¿Y qué es lo que se le está pidiendo a usted como estudiante que conozca? Determinar la intención comunicativa del emisor, narrador, en función del destinatario. Aquí ya vendría siendo lo principal de la habilidad de evaluar. ¿Qué es lo que está tratando de lograr mi emisor con el texto que estamos hablando? Juzgar la información presente en el texto, como la calidad, pertinencia, suficiencia o consistencia. Juzgar la forma en relación con la información del texto, calificar la posición, actitud o tono del emisor, si está a favor o en contra, valorar la pertinencia de los recursos lingüísticos y no lingüísticos, quiere decir tanto de las palabras utilizadas como otros grafemas presentes en el texto, ya sea los colores, la imagen, la tipografía, disposición gráfica. Aprenderemos también de los textos multimodales de que cualquier cosa que esté dentro ahí del texto puede utilizarse para sacar información y que no tenemos que no tenemos que ignorarla, como pueden ser las imágenes o incluso la fuente o el título.
que son dos partes muy olvidadas dentro de la prueba de competencia lectora. Y por último, valorar la información textual en relación a los nuevos contextos. Bien, ya hablamos de las habilidades de competencia lectora que a mí como estudiante se me pide conocer. Hablemos de las tipologías textuales. Habíamos dicho que habían dos grandes grupos, textos no literarios y textos literarios, cada una con su función específica, siendo el primero informar y siendo el segundo entretener. Pero bueno, más que allá que hacer una lista de supermercado de los distintos textos que van a salir, como puede ser, no sé, texto multimodal, texto expositivo, texto informativo, argumentativo, o novela, ¿verdad? Texto dramático, lírico, que son dos textos igual que ya se sacaron de la prueba para que lo tenga presente, cuentos, novelas, todo lo que forma parte de los textos literarios, vamos a ver de qué manera a usted se le va a pedir que conozca estos textos y de qué manera se le va a evaluar los distintos textos. ¿Bien? ¿Qué me piden a mí en los textos no literarios conocer? Y bueno, ¿qué me piden a mí también conocer de los textos literarios? Primeramente con los textos no literarios, la información relevante para el sentido de los textos, de qué manera se abordan, la tesis, propio de los textos no literarios, el propósito y la intención del autor, por ejemplo, el propósito de los recursos lingüísticos, el propósito de los recursos no lingüísticos y la presentación de ideologías, creencias y puntos de vista del emisor, que son todas cosas que buscan informar al lector y que también son conceptos que forman parte y que son propios de los textos no literarios. Bien, vamos con los textos literarios ahora. Por ejemplo, la información relevante para el sentido de la obra, el tratamiento de él o de los temas de la obra, como puede ser, por ejemplo, la promesa también que vamos a hablar, qué es lo que yo estoy prometiendo al lector a la hora de leer un texto literario, las características del personaje, por ejemplo, el pícaro, el avaro, el seductor, que ya son tópicos propios de los textos literarios y de los personajes que pueden formar parte de una obra, el conflicto o problema humano que se expresa a través de la obra, el viaje del héroe también de Joseph Campbell, que es un autor que proponía una especie de tópico en distintas historias literarias, una disculpa, las creencias y prejuicios presentes en el relato y el modo en que se presentan. Bien, aquí igual al final del día hicimos una especie de lista de supermercado, pero esto igual, esta información usted la puede encontrar de tal manera en lo que viene siendo el temario de EMRE. Aquí estamos haciendo una especie de presentación de lo que viene siendo el temario, para que usted como estudiante sepa qué es lo que va a entrar en la prueba y bueno, qué es lo que veremos durante el transcurso de las clases y qué es lo que vamos a estudiar. Bien, ahora, ¿de qué manera van a salir las preguntas que a mí se me piden evaluar como estudiante? Un poquito sobre los textos literarios, la relación de un fragmento de la obra con el total, el efecto producido por los recursos literarios, los símbolos y tópicos literarios, los estereotipos presentes en el relato y el modo en que se presentan, y la influencia de la visión del narrador en el relato. Todos estos conceptos ya son propios de los textos literarios y los vamos a estudiar como si estuviéramos en una clase de literatura como tal, pero claramente en un contexto de prueba de competencia lectora, porque esto es lo que a usted le interesa. Y bueno, para lo que nos estamos preparando también. Bueno, vamos con las preguntas a evaluar en los textos no literarios. La manera en que el autor organiza la información del texto, nos daremos cuenta de que cada párrafo escrito en un texto no se escribió para rellenar o porque teníamos que completar cierta cantidad de palabras en un texto. Cada párrafo cumple una función dentro del escrito que yo estoy presentando y las vamos a saber analizar cada una de manera individual para que sepamos también la intención del autor, para que logremos discernir también entre lo que es la información principal, el tema, la idea secundaria, qué me aporta mayor relevancia a mí como estudiante y analizar la pregunta como tal para saber qué es lo que me están pidiendo. Me están pidiendo sintetizar, me están pidiendo evaluar, me están pidiendo localizar, de qué manera abordo el texto, la pregunta y las alternativas. Bien, para que también sepamos identificar distractores, eliminarlos y bueno, al menos también tratar de eliminar alternativas que no son correctas ni por si acaso, ¿bien? La veracidad de la información, los propósitos e intenciones implícitas del texto, por mencionar algunos, las relaciones y efectos de los recursos no lingüísticos y lingüísticos, las estrategias utilizadas para persuadir o convencer al lector,
También nos daremos cuenta cuando estudiemos textos expositivos y argumentativos que cada tipología textual busca una función distinta, ya sea convencer o informar, pero al final del día son textos no literarios. Y bien, queridos estudiantes, con esto hemos terminado la cápsula 1 y presentación del temario de DEMRE. Como dijimos, esta pequeña cápsula era una revisión del temario. En las distintas cápsulas iremos abordando otros conceptos propios de la PAES de competencia lectora, cómo abordarlos, cómo estudiarlos, para que al final del semestre usted ya tenga todo esto absolutamente dominado y sepa el día de la prueba qué es lo que tiene que hacer directamente a la hora de enfrentarse a una pregunta que salga en esta prueba. ¿Bien? Bien, ha sido un gusto verlos. Cuídense bastante, aliméntense bien, duerman bien y nos vemos durante las clases. Chao, chao.